La guerra ha causado millones de muertes, algunas mucho más dolorosas que otras. Estas son historias de soldados que enfrentaron sufrimientos inimaginables en el campo de batalla. La muerte por gas mostaza en la Primera Guerra Mundial fue una de las más horribles, causando sufrimiento prolongado antes de morir. 22 de abril de 1915, cerca de Ypres, Bélgica. El frente occidental está atrapado en un estancamiento mortal. Miles de soldados de ambos bandos esperan atrincherados el siguiente movimiento. Las fuerzas aliadas, principalmente tropas francesas y canadienses, mantienen sus posiciones. Cuando de repente, alrededor de las 5 p.m., algo extraño aparece a lo lejos. Una gran nube amarillo-verdosa avanza por tierra de nadie hacia las trincheras aliadas. Al inicio, los soldados no saben qué ven. Algunos piensan que solo es una cortina de humo para cubrir un ataque alemán que se aproxima. Pero a medida que esta nube se acerca, los hombres empiezan a oler algo penetrante e irritante. Les quema la nariz y la garganta. Y es entonces cuando cunde el pánico. No era humo, sino gas de cloro, el primer uso masivo de armas químicas en la guerra. Las fuerzas alemanas liberaron más de 150 toneladas de esa sustancia desde miles de cilindros, avanzando hacia las trincheras aliadas. Los soldados en la nube tosen y se ahogan al instante. Sus ojos arden y lloran, dificultando la visión. Tropiezan a ciegas intentando huir del gas, que los rodea por completo. El gas de cloro daña el sistema respiratorio, llenando los pulmones de líquido y provocando que los soldados se ahoguen en tierra. Imagina estar en una trinchera, sin ver ni respirar, asfixiándote mientras tus pulmones se llenan de líquido. En esa etapa de la guerra, no existían máscaras antigás ni protección. Los soldados solo podían correr y esperar a alejarse de la nube. Muchos no lo lograron. Las consecuencias de este primer ataque con gas fueron devastadoras. Ese día murieron 5.000 soldados y 10.000 quedaron heridos. Muchos sobrevivientes sufrieron daños pulmonares permanentes y tosieron sangre de por vida. Pero el gas de cloro fue solo el principio. La pesadilla real empezó tras la llegada del gas mostaza en 1917. El gas mostaza era más siniestro porque dañaba todo, no solo los pulmones. El gas mostaza causaba graves quemaduras químicas al contacto con la piel, formando ampollas en todo el cuerpo, incluso en ojos y cara. Los soldados expuestos al gas mostaza sentían ardor y, horas después, sufrían grandes ampollas dolorosas en el cuerpo. Sus ojos se hinchaban hasta cerrarse, dejándolos ciegos, y sus sistemas respiratorios quedaban destruidos desde adentro. Lo peor de las muertes por gas mostaza era que no eran rápidas. Los soldados sufrían días o semanas antes de morir por sus heridas. No había antídoto, ni un tratamiento real. Los doctores solo podían intentar hacer que las víctimas estuvieran cómodas mientras se deterioraban lentamente. Hablemos de muertes por lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial. Los lanzallamas se usaron mucho en el teatro del Pacífico, sobre todo en las campañas de salto de isla, para desalojar posiciones japonesas fortificadas. Los defensores japoneses se refugiaban en cuevas y túneles, lo que dificultaba expulsarlos con armas convencionales, por lo que los estadounidenses usaron lanzallamas. Un soldado portaba un tanque de líquido inflamable en la espalda, conectado a una boquilla que lanzaba llamas hasta 18 metros. Al apretar el gatillo, salía combustible ardiente que incendiaba todo a su paso. Estas llamas alcanzaban más de 2000 grados Fahrenheit. Imagina ser un soldado en un búnker, creyendo estar a salvo, cuando de pronto entra un chorro de fuego por la entrada. Las llamas no solo queman, se adhieren a todo. El combustible de los lanzallamas se adhería a superficies, incluso piel humana. Los soldados alcanzados por lanzallamas debían elegir entre morir quemados o asfixiados. El fuego consume el oxígeno en espacios cerrados, así que aunque no te toque, morirías asfixiado porque se acaba el aire respirable en el búnker o cueva. Los defensores japoneses en Iwo Jima y Okinawa sufrieron mucho por los ataques con lanzallamas. Los marines estadounidenses se acercaban a cuevas y búnkeres y lanzaban fuego dentro. Se decía que los gritos eran escalofriantes. Pero no solo los japoneses sufrieron. Los soldados estadounidenses que usaban lanzallamas corrían un gran peligro. Los tanques en sus espaldas los hacían blancos principales. Si una bala enemiga impactaba el tanque, el operador quedaba envuelto en llamas y era víctima de su arma. Muchos operadores de lanzallamas tenían una expectativa de vida increíblemente corta en el campo de batalla. Luego está la muerte por deshidratación y calor extremo. En la campaña mesopotámica de la Primera Guerra Mundial,
La mayoría imagina las trincheras fangosas de Francia y Bélgica. En el Medio Oriente, especialmente en Mesopotamia, actual Irak, fuerzas británicas e indias luchaban contra el Imperio Otomano en condiciones extremadamente brutales. En verano, las temperaturas en Mesopotamia superaban los 120 grados Fahrenheit. Los soldados marchaban por el desierto con uniformes de lana y mochilas pesadas. Ese era el problema principal. Faltaban suministros de agua porque el mando británico subestimó las necesidades de sus tropas. Pensaban que los soldados podían sobrevivir con mucha menos agua de la que realmente necesitaban. El resultado fue desastroso. Miles de soldados murieron por deshidratación y calor, no por balas enemigas. Morir por deshidratación es brutal. Primero, dejas de sudar porque tu cuerpo ya no tiene más agua para perder. Luego, tu temperatura corporal empieza a subir rápidamente, y sin sudor para refrescarte, te sobrecalientas. Tu ritmo cardíaco aumenta drásticamente porque tu sangre se espesa por la falta de agua, lo que hace que a tu corazón le cueste más bombear. Te vuelves delirante, confundido y desorientado. Los soldados se alejaban de sus unidades, sin saber a dónde iban ni qué estaban haciendo. Unos hombres fueron hallados muertos lejos de sus campamentos tras caminar en círculos hasta caer. Tus órganos fallan uno a uno. Primero riñones, luego hígado y después el resto. La sed se vuelve insoportable. Lo consume todo. Los soldados la describieron como si su garganta se cerrara, como si los estuvieran estrangulando desde adentro. Algunos hombres estaban tan desesperados por agua que bebieron de ríos contaminados, sabiendo que eso los enfermaría, pero no les importaba porque la sed era demasiado para soportar. En 1916, durante el sitio de Kut, fuerzas británicas e indias quedaron atrapadas y rodeadas por otomanos durante 147 días. Se quedaron sin comida ni agua. Los soldados bebieron del río Tigris, contaminado con aguas residuales y enfermedades. Miles murieron de cólera, disentería y deshidratación. Los soldados sobrevivientes dijeron que ver morir de sed a sus compañeros fue peor que cualquier batalla. Era tan lento y doloroso, y no podían hacer nada para ayudar. Ahora, discutamos la muerte por pie de trinchera y gangrena en la Primera Guerra Mundial. El pie de trinchera no parece tan grave como los ataques de gas o lanzallamas, pero era brutal. Esta condición surgía cuando los soldados pasaban mucho tiempo de pie en trincheras frías y húmedas. En la Primera Guerra Mundial, soldados pasaban días o semanas en trincheras inundadas. La exposición al frío y humedad contraía los vasos sanguíneos de los pies, cortando la circulación. Los pies se hinchaban, cambiaban de color y se entumecían. Al principio, los soldados no sentían dolor y no notaban la gravedad de la situación, lo que lo empeoraba. Pero luego, a medida que la condición avanzaba, el tejido empezaba a morir. Es ahí cuando comenzaba el dolor. Los soldados sentían ardor y agonía, como si sus pies ardieran. El olor a carne podrida llenaba las trincheras al aparecer la gangrena. Una vez que la gangrena se apoderaba, solo había una solución: la amputación. Recuerda, hablamos de la Primera Guerra Mundial. La atención médica en hospitales de campaña era primitiva. Sin antibióticos, la gangrena solía causar la muerte del soldado, muerte lenta y dolorosa por sepsis. La infección devastó su cuerpo, y miles de soldados perdieron extremidades o la vida. El pie de trinchera se podía evitar manteniendo los pies secos y calientes, pero la guerra de trincheras lo impedía. Estas historias son desgarradoras, pero es importante recordarlas. Estos hombres sufrieron mucho. Al menos debemos reconocer su sacrificio y aprender de la historia.